Por lo tanto, lo que estoy dibujando en este espacio son las pleuras. ¿Sí? Entonces, pilas. Por lo tanto, en este espacio, este será un espacio celómico, ahora le llamamos pleura, solamente pleura, punto. Ustedes por embriología sabrán de que la activación e inactivación de genes depende de varias cosas. Uno, de la expresión proteínicas y demás, pero también depende del contacto que estén entre estructuras. Me explico. Originalmente, espacios celómicos, y teníamos la tráquea, totalmente independiente, y teníamos los bronquios, la carina, y los bronquios derecho e izquierdo. Cuando los bronquios derecho e izquierdo se ponen en contacto con este espacio celómico, en esta punta se activan genes para que se diferencie hacia pulmón. O sea, cacha eso. Solamente si se topan, se desarrolla pulmón. Si no se topan, no se desarrolla pulmón. ¿Sí? Por lo tanto, al ponerse en contacto, ahora se formó un pequeño pulmoncito. Y ahora, como pasaba con el anterior, mira, ahora esta pleura le comienza a envolver. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya se comenzó a desarrollar, y al comenzar a desarrollar como de otro color, sí, esto será el pulmón que comenzó a agrandarse. Esta es la prolongación de este bronquio, y ahora tengo la pleura que le comienza a cubrir. Por lo tanto, mira, esto solamente es el desarrollo inicial. Por lo tanto, tengo ahora de lo que era solamente una pleura como tal, sin tener todavía primordio pulmonar, ahora tengo una pleura que está en la parte externa, que será ahora sí, pleura parietal. Tener posibilidades. Pleura parietal. Y la pleura que está en contacto con el pulmón, pleura visceral. Pero mira, aquí es lo que voy. La pleura parietal y la pleura visceral tienen alguna, aparte de quién está en contacto, ¿tienen alguna diferencia histológica? ¿O son lo mismo? Son lo mismo. Solamente lo que hizo es saltar, cubrir, sí, y a la final, mira, aquí está el punto de transición entre pleura parietal y visceral. Por lo tanto, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo que le diferencia es con quién se pone en contacto. Y es así que en este caso tendremos aquí un espacio grandote que será el espacio pleural. Ese espacio pleural, ¿qué va a contener? Líquido pleural, porque siempre produce líquido. Se comienza a desarrollar este pulmón, se desarrolla este pulmón, y al desarrollarse, ahora voy a tener un pulmón bien insuflado. Y tengo un espacio pleural muy pequeño, pero que contiene líquido pleural. Perfecto. Sí, tenemos ese espacio pleural. Ahora, este espacio pleural, tanto anatómicamente como fisiológicamente, a mi parecer, es la parte más importante de pleuras, para entender incluso hasta las patologías. El espacio pleural, ¿sí? ¿Este espacio pleural va a tener algún tipo de efecto sobre la respiración? Ayuda. ¿Para qué sirve el líquido pleural? Para que no haya fricción, para evitar la fricción entre los músculos. O sea, para que no haya fricción. Lo que pasa es, no, está bastante bien, pero el momento en que ustedes me dicen evita la fricción, ustedes me están haciendo el mismo concepto que articulación sinovial. Es que si entre dos estructuras hay líquido, evita la fricción. No está mal, pero no es el concepto importante en pleuras. El principal concepto es saber de que yo tengo una membrana, que es la pleura parietal. Tengo el pulmón al que está unido esta pleura visceral, que eso ya será pulmón, ¿sí? Que está pegado totalmente, y tengo un espacio pleural con líquido. Para entender esto, yo tengo que preguntarles, como muchos dicen que son de
de provincia, que son del rancho, ¿sí? Como están viviendo aquí solitos, obviamente no tienen hecho un montón de platos por lavar y lavan cada semana o cada 15 días, o según lo vayan utilizando. ¿Sí? Comienza a salir hasta amor y gente que no lava eso. ¿Sí? ¿En serio? Deberías ver. Pero no es en este caso. Sí, aquí la gente lo que come inmediatamente lava, ¿no? Sí. Sí, para evitar que se acumule. Entonces, imaginemos. Tengo el plato del arroz, el plato plano, ¿sí? Y como fueron a comer entre 4 que 5, o los que viven aquí con sus padres, les gusta lavar los platos en la noche, así como desestrés. Entonces tenemos aquí como 5 platos, uno encima del otro, ¿sí? Quitado todo el contenido, ¿sí? No toca lavarles. Estoy en el lavabo, abro la llave y el líquido se mete, el agua se mete entre los platos, ¿sí? Cojo el primer plato y ¿qué pasa cuando quiero lavar el primer plato? Está pegado. Y como hay gente, mamita diría carillina, que sabes, está pegado y cuando sabe que tiene que deslizar, ¿sí? Es decir, si yo tengo dos superficies planas, entra rápido. Estamos en luto. Entonces, si yo tengo dos superficies planas, que en este caso eran los dos platos, y tengo líquido de por medio, ¿qué pasa entre las dos superficies? Por lo tanto, cuando yo tengo presión de atracción entre dos superficies, a eso lo llamo presión negativa. O también lo llamo tensión superficial. La tensión superficial, por lo tanto, es una presión de atracción. ¿Sí? Presión de atracción, presión negativa, es porque hay líquido entre dos superficies planas. ¿De acuerdo? Eso tienen que ponerse en la cabeza porque vamos a hacerlo cuando hablemos de abdomen. Ahí pasa diferente. En cambio, el abdomen tiene presión positiva, es decir, presión de expansión. Si te cortan la panza, las tripas se quedan o salen. Porque tiene presión de expansión, es presión positiva. Sí, si tú no cachas esos conceptos, no cachas todo lo demás. Si yo voy por eso, yo entiendo que el pulmón, la parte de la pleura visceral, y la pleura visceral, ¿sí? La pleura visceral se pegó desde el inicio al pulmón, por lo tanto, se pega tanto que es inseparable. En cambio que la pleura parietal se va a poner en contacto con las costillas, por eso es parietal de pared, ¿sí? Pero esto tiene un espacio entre ellos, y este pequeño espacio entre ellos permite separarle a la pleura parietal de la cavidad de las costillas. Es disecable, ¿sí? A esa separación es un tejido conjuntivo laxo, a eso se le denomina la fascia endotorácica. Pilas con eso. La fascia endotorácica. Entonces, si yo estoy hablando de pleura visceral, estoy hablando del pulmón. Y el pulmón mete aire, es decir, inspiración, y saca aire, es decir, expiración, inspiración, expiración. Muy bien, tomando en cuenta esto de la presión negativa que hablamos, ¿en qué momento será más importante la tensión superficial del espacio pleural? ¿En inspiración o en expiración? Inspiración. ¿En inspiración o expiración? Inspiración. En inspiración. ¿Cuando mete aire o cuando saca aire? ¿Cuándo será más importante esa tensión superficial, que es una presión de atracción, una presión negativa? Cuando mete, porque cuando se infla ahí. Se llama la fase. Inspiración o expiración. Endo. Ah, no, pues al pizarrón de atrás. ¿Cómo se llama la fase? Endotorácica. Dilo, no, ¿cuál es? En inspiración.
Relativamente sí, pero no es tan importante. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de la pared torácica, y quiero que eso también le cache. Sí, cuando hablamos de la pared torácica estamos hablando de lo siguiente. ¿Se acuerdan de las articulaciones del tórax? Las articulaciones costovertebrales. ¿Se acuerdan? Sí. En las articulaciones costovertebrales, ¿te acuerdas de que las costillas, ambos costales, estaban caídos? Y decido, yo soy la columna y eso es la costilla se iba hacia adelante y hacia abajo. Por lo tanto estaba así. ¿De acuerdo? Sí, estamos claros. Cuando se elevan las costillas, mira, se elevan las costillas, si no lo ven viendo de lado, si se eleva la costilla, tomen en cuenta este diámetro. Si se eleva la costilla, o se eleva el esternón que está aquí adelante, ¿qué pasa con el diámetro? ¿Aumentó eso yo? Aumentó. Viendo adelante. ¿Qué pasa con los ángulos de las costillas? Miren. Por lo tanto, ¿qué pasa con el diámetro lateral? Por lo tanto, si las costillas y el esternón se elevan, provocan de que el espacio torácico aumente o disminuya. Si aumenta el espacio torácico, estoy permitiendo la entrada o salida de aire. Por lo tanto, todo músculo que permite la elevación de las costillas es un músculo que permite la inspiración. Por eso son músculos inspiradores. ¿Capta con eso? Pero si yo voy con esto, quiere decir de que si voy a meter el aire, quiere decir que las costillas se van a elevar. ¿Sí o no? Se va a expandir la costillas. Y por lo tanto, y está bien que digan que es de inspiración, por lo tanto, si está pegado a las costillas para con la pleura parietal, ¿sí? Y esto tiene presión negativa, le va a jalar a la pleura visceral para que también te acompañe y se extienda. Por lo tanto, permita meter el aire. Sí, es cierto. Pero no es fundamental. ¿Por qué? Porque yo ya metí aire. Chévere, súper bien. Contraje. El problema es cuando comienzo a sacar el aire. Cuando comienzo a sacar el aire, el pulmón está sacando aire, y como está sacando aire, ¿qué es lo que quiere hacer la pleura visceral? Que es lo que está pegado al pulmón en relación a la pleura parietal. ¿Quiere pegarse o despegarse? Despegarse. Si se despega totalmente, el pulmón botaría todo el aire. Y por lo tanto el pulmón se colapsa. Y nuestro pulmón no se colapsa. El pulmón solamente manda un poquito de aire, pero se mantiene inflado. ¿Sí? Es decir, sirve para la inspiración, sí, pero es más importante durante la expiración, evitando el colapso pulmonar. ¿Sí? Si perdemos esa presión negativa, esa presión de la tensión superficial, la complicación es que el pulmón se colapsa. Y una pregunta, después de un colapso se puede, o sea, el pulmón puede otra vez inflarse. Pero depende de la causa. Eso también vamos a llegar, ¿sí? Muy bien. Entonces yo tengo claro esto, pero tengo que hacerle un poquito más, no complejo, sino simplemente ir viendo algunas cosas. ¿Qué cosas? Pues el pulmón. El pulmón también tiene las fisuras mayores y menores, los surcos que dividen en lóbulo superior, medio y inferior. Si yo sé de que la pleura visceral se pegó al pulmón, quiere decir que la pleura visceral se mete incluso en los surcos pulmonares. ¿Sí? Entonces se mete en esos surcos. ¿Qué más puedo entender? De que el pulmón, tomando en cuenta, por dicho, la pleura parietal, no vamos a estudiar ahorita la pleura visceral. Lo que estudiar la pleura visceral es estudiar al pulmón. Estamos hablando de la cavidad, de la pleura parietal. Entonces vamos a verle así. Es decir, como una pirámide. ¿Sí? Y a este pulmón, la cara que da hacia la parte interna será la cara mediastínica. La cara que da hacia abajo, diafragmática. La cara que da hacia las costillas, costal. Y la porción de la pleura que
está por encima de la primera costilla, esa es la pleura cervical. Está por encima de la primera costilla. ¿Cacha lo que estamos hablando? Tenemos pleura por encima de la primera costilla. Es decir, por detrás de la clavícula. Acá atrás tenemos el ápex de la pleura parietal. Cacharán que de eso dependen los casos clínicos. Muy bien. ¿Qué también podemos decir? Lo siguiente. Si te diste cuenta, quiero que nos centremos en esta parte, por favor. Aquí. Y le voy a dibujar un poco en grande. Esto es el bronquio. ¿Sí? Solamente lo voy a dibujar como bronquio. ¿Sí? Bronquio. Y este bronquio es hacia el pulmón. ¿De acuerdo? Y obviamente esto se va a dividir en sus bronquios secundarios, primarios y secundarios. Ahora voy a dibujar la pleura. La pleura, mira que viene así. La pleura. Por abajo. Y hace esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aquí vamos a más corticos. Es decir, donde se cambió de pleura parietal a hacerse pleura visceral, hay un segmento. ¿Sí? Este segmento, recuerda que esto ya es pulmón. ¿Sí? Esto ya es pulmón. Por lo tanto, a esta porción del pulmón, yo puedo decir que en la cara mediastínica del pulmón, yo tengo una área que no tengo pleura. ¿Sí o no? Esta parte no tengo pleura. Es decir, es una parte aquí. ¿Sí? A esta porción le llamo el ilio pulmonar. El ilio pulmonar será la parte, por lo tanto, que no tiene pleura. ¿Sí? Uno. Pero a través de este espacio hueco, sin pleura, en cambio está entrando el bronquio, ramas de la arteria y vena pulmonar. ¿Qué es lo que entra en el hilo pulmonar? La raíz del pulmón. La raíz del pulmón es arteria, vena pulmonar. Y los bronquios, ganglios linfáticos y nervios autónomos. Todo eso está entrando por aquí. ¿De acuerdo? ¿Sí? El hilo pulmonar no es redondo. El hilo pulmonar se extiende hacia abajo. Hace como raqueta. ¿Sí? Y este hilo pulmonar, la prolongación hacia abajo, le llamamos el ligamento pulmonar. ¿Sí? ¿Cachan esto? ¿Seguros? ¿Puedes repetir eso de lo de los ganglios y toda esa parte? Ya. A ver. Aquí son que me puedo meter una estructura más. La raíz del pulmón. ¿Esta raíz qué será? Arteria pulmonar, vena pulmonar, bronquios, nervios linfáticos. ¿De acuerdo? ¿Capiche? Pero te diste cuenta de que esta es una prolongación muy larga. Para que esto, aquí está el bronquio, aquí está la tráquea, así. Y viste que hubo un trayecto, no es que se cambió de una, sino que primero le cubrió un poco al bronquio, ¿sí? Para que pueda llegar a ser pulmón. En este trayecto que le cubrió al bronquio antes de hacerse pleura visceral, ¿sí? A este trayecto es el manguito pleural. ¿De acuerdo? El trayecto. En el trayecto, mira, este trayecto. Esa parte. Manguito pulmonar. La área sin pleura, ilio. ¿Qué se mete en el ilio? La raíz del pulmón. Formado por la arteria, la vena pulmonar, bronquios, nervios y ganglios. ganglios. ¿Sí? ¿De acuerdo?
el hilo pulmonar no es redondo, sino que este hilo pulmonar, si esto es la raíz, hace esto. ¿Sí? Aquí está el huequito, pero esto se prolonga hacia abajo. Se hace como una raqueta. A esta prolongación le llamamos Ligamento pulmonar. Y a la prolongación que le cubre el bronquio le llamamos manguito Manguito pleural. pleural. ¿Sí? Mejor. Sí, mejor. Seguro. Muy bien. Pero al final estamos hablando de la pleura parietal. Es esta pleura parietal. Sí. La misma pleura parietal que es costal se curvó y ahora es pleura mediastínica. Y este en cambio, si no me hacen, se curvó, ahora se me hace otra vez pleura costal. Solamente son curvas. Pues acá la pleura costal ahora se hizo mediastínica, no sino diafragmática, ¿sí? Y siendo diafragmática se curvó, ahora haciéndose mediastínica. Solamente son curvas. ¿Por qué? Solamente es una funda, ¿sí? Pero como en anatomía nos encanta hacernos lío, ¿sí? A estas curvas le llamamos, le llamamos líneas de reflexión pleural. Líneas de reflexión pleural. Nada más decir que son la curva. El punto, pues no, hay que ponerle. Nombre. Y para colmo, le va a poner línea de reflexión pleural y le pone el nombre de la estructura ósea o dura más cercana. Entonces, si estamos en esta línea de reflexión que está aquí adelante, porque aquí se cambia de ser costal a ser mediastínica, ¿qué estructura ósea está más cerca? Entonces, la línea de reflexión external. En la parte posterior, ¿está más cerca a qué? A la columna. Línea de reflexión pleural vertebral. ¿Y aquí a qué estructura se encuentra esta? Al Diafragma. diafragma. Es la curva. Línea de reflexión pleural. No es cosa del otro mundo. Diafragmática. Veamos un poquito más. ¿Sí? Diafragmática. Entonces, mira cómo te dibujé el diafragma. El diafragma es muy irregular. ¿Sí? Es tan irregular que se inserta en todo el reborde costal. ¿Sí? Acá adelante, por ejemplo, mira en el esternón, en la apófisis sepoides, pero también se inserta en las últimas costillas. Por lo tanto, visto de lado, la inserción es muy alta. Y en la parte posterior es bien abajo, bien abajo. Por lo tanto, mira, sí, es oblicuo. ¿Sí? Y para colmo este condenado diafragma, ¿sí? Es muscular periférico y en el centro es tendinoso. Y es una capita finita de músculo. ¿Sí? Entonces las inserciones, donde se va, por eso que es totalmente horizontal, permite dar su movimiento y permite dar su acción respiratoria. Pero ¿qué es lo que vamos con la parte anatómica? Miren, si esto, acá arriba es el tórax, y esto es el diafragma, con sus inserciones, pues las costillas van hasta acá. Y a la costilla le va a acompañar la pleura parietal, ¿sí o no? Sí. Y también la pleura parietal hace esto. Se hace pleura diafragmática. ¿Sí o no? ¿Listo? Chévere. Pero veamos qué pasa con la pleura visceral. Miren. Es decir, en teoría, por lo tanto, en teoría, si la pleura parietal con la pleura visceral tienen tensión superficial y tienen presión negativa y se atraen entre ellos, uno pensaría que siempre están unidos en todo el trayecto. ¿Sí?
pero eso no pasa. Hay espacios en el cual la pleura parietal con la pleura visceral sí están unidos o bien juntitos, pero hay puntos en los cuales la pleura parietal baja bastante siguiendo el diafragma y no le acompaña la pleura visceral. Y como pleura visceral es pulmón, quiere decir que esos espacios siempre pasan vacíos por más, bueno, más que con líquido pleural, por más de que hiperinsufle el pulmón. A estos espacios más amplios le llamamos los recesos pleurales. ¿Sí? Y el receso pleural toma el nombre de dónde se está localizando. Esto será el receso pleural costo diafragmático. Acá tenemos en cambio el receso costo mediastínico. ¿Sí? Que son recesos, áreas que están libres de pulmón, de espacio pleural que están libres de pulmón. ¿Por qué es importante clínicamente esto? Porque nosotros, a veces en la práctica, aparte del pulmón, le vamos a hacer igual que el corazón, le van preparando un pulmoncito de chivo. ¿Sí? No va a ser de vaca. Ese es el chivito, de un mamífero pequeño. ¿Sí? ¿Sí? También vamos a aprender a ver radiografías. ¿Sí? Entonces lo lógico es ver que si yo tengo una radiografía en la cual yo veo que el pulmoncito está así, está así bonito, y tomando en cuenta los recesos, quiere decir que el pulmón, si este ángulo que es el costo diafragmático está anguladito y el costo mediastínico está anguladito, quiere decir de que no tiene exceso de líquido, que está bien. Pero si en la radiografía yo veo esto, aquí está el diafragma y va el pulmón así, quiere decir que todo este espacio de aquí tiene líquido pleural en exceso, que puede ser sangre, es decir, un hemotórax, puede ser pus, es decir, un piotórax, puede ser líquido linfático, es decir, un kilotórax. Eso vamos a ver en las radiografías. Kilotórax, neumotórax y qué más. Sangre, hemotórax, pus, piotórax, linfático, líquido linfático, kilotórax. ¿Sí? ¿Capilla está aquí? ¿Sí? Ultimita cosa anatómica y comienzo a ver unos casos clínicos para ver si hay que echar la verdad. Por simple lógica, podemos decir de que la pleura parietal costal, sí. ¿Cuál será la irrigación? ¿Qué arteria está cerquita? Espacios Intercostales. Entonces no se hacen libros. Las intercostales. Aquí está el corazón al centro y por aquí vienen de la aorta las arterias mediastínicas. También las esofágicas le dan irrigación a la parte interna. Para el diafragma, las arterias, aquí tenemos una arteria que nace de la subclavia, la arteria torácica interna o mamaria interna, que dan las arterias musculofrénicas para el diafragma y para la pleura su parte interna. Los nervios, otra vez, ¿qué nervios están aquí? Intercostales. Pero para la parte interna o mediastínica, ¿qué nervio? Eso les dije lo anterior. Sí. El nervio, el frénico. Porque el frénico iba ¿a quién? Al diafragma. ¿Te acuerdas? Y de una vez en el trayecto que daba inervación al pericardio fibroso. Y de una vez también da inervación a la pleura mediastínica. Si por algún motivo se lesiona la pleura mediastínica, ¿hay o no hay dolor? Claro. ¿Hay o no hay dolor? Sí, claro. ¿Dónde duele? En el Te va a hombro. doler acá. Eso se llama dolor referido. Está al final del capítulo de pericardio.
en los casos críticos. Sí, dolor de cabeza. ¿De acuerdo? No, también. No, cachamos esto. Facilito. Ya. Tienen 4 minutos para salir.